el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios nuevamente por estar en su casa y poder compartir juntos, ¿verdad? La palabra del Señor. Saludamos a todas las visitas, que el Señor les bendiga y esperamos que puedan sentirse mejor que en su casa. Estamos hablando, hemos estado hablando todos estos días, y aunque ya la Semana Santa pasó, acerca de las palabras de Cristo en la cruz. Y hoy voy a hablar acerca de una de las últimas o la última palabra de lo que Jesucristo mencionó en la cruz. Antes de hablar de ello, quiero compartir con ustedes. Hace años ya, todavía yo vivía en Cuba, el último lugar donde pastoreé. Pude presenciar una experiencia un poco dramática. Recuerdo, yo vivía frente por frente al mar y delante de nosotros había una playa, estaba la casa, la calle y ahí estaba el mar. Un lugar bien bonito. Ahí todos los muchachos, todo el mundo del pueblo se iba a bañar a esa playa. Era algo bien bonito, un lugar bien acogedor. Y un día un hombre un poco pasado de tragos se lanzó al mar, empezó a nadar y alguien que lo conocía, que estaba allí mirando, se dio cuenta que hubo un momento en que la persona dejó de moverse y al lado de ahí de la playa había como un castillito que era militar, y él avisó a los militares, le dijo: mira, aquella persona yo lo conozco, él se tiró al mar, estaba pasado de tragos y estoy viendo que no se mueve. Entonces de la unidad militar allí enseguida llamaron a los bomberos y demás, los bomberos salieron, todo un espectáculo, y efectivamente el hombre se estaba ahogando. Le dio ahí algo producto de el agotamiento físico y la bebida, y lo trajeron, trataron de sacarlo, allí la aglomeración de las personas y en todo el escenario, y los bomberos empezaron a pedirle a la gente que se apartara, apártense, se empezaron a quitar a la gente de medio para ellos tratar con la persona que todavía estaba viva. Y nosotros estábamos ahí mirando. Yo recuerdo, incluso estábamos con Jonathan, el hijo mío pequeño, y Jonathan le decía a su mamá: pero mami, haz algo. Quería que la mamá interviniera en el asunto, y los bomberos separando a todo el mundo, y llegó un momento en que los bomberos dijeron: no, ya no se puede hacer más nada, la persona falleció, ¿verdad? No sé si alguna vez usted se ha visto en una experiencia, ¿verdad? Si usted es médico, sobre todo los que son médicos, alguna vez han estado en un hospital donde han estado tratando de rescatar a alguien, pero ya no se puede hacer más nada, ¿verdad? A veces en mi experiencia pastoral igual he tenido que estar en circunstancias a veces en personas donde están ahí y uno ha tenido que estar cerca y la persona ha fallecido, y bueno, ya no se puede hacer más nada aquí. Se acabó todo, ¿verdad? ¿Qué traumáticas son esos momentos cuando uno se siente tan impotente ante ciertas y determinadas circunstancias en las que uno no las puede manejar, no las podemos resolver, no podemos hacer nada, pero uno quisiera, ¿verdad? Poder rescatar, pero no se puede. Y quiero compartir, de eso he titulado la meditación de esta mañana, y por eso me introduje de esta manera, porque he titulado la palabra de hoy: no haga nada, es decir, o no queda más nada que hacer, todo está hecho. No hay más nada que hacer, todo está hecho. Le invito en su Biblia a leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, el versículo 30, Juan 19, 30. Dice la palabra de Dios que estando Cristo en la cruz, dice la Biblia, les voy a leer a partir del 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa y compartir tu palabra. Permite que tu palabra, oh Señor, podamos entenderla y que ella pueda edificarnos, y que podamos comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Que podamos nosotros entregar nuestras vidas, oh Señor, a ti, en gratitud, en alabanza, en adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.
A través de los tiempos, a través de la historia, muchas personas han intentado salvar al ser humano sin realmente poder hacer mucho. El domingo pasado estábamos hablando precisamente sobre la frase de Jesús cuando Cristo dijo, sed tengo, ¿verdad? Y dice que después de todo este escenario, Jesús dice que habiendo visto que ya todo estaba terminado, dijo, consumado es. Hoy voy a hablar específicamente de esa expresión, consumado es. Pero antes de hablar de lo que Cristo hizo, porque quiero que entendamos que el escenario de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, es lo único que puede rescatar y salvar al ser humano de su condición en la que él vive. A través de la historia les he dicho que hay muchas personas que se han levantado para tratar de rescatar a la sociedad, para tratar de rescatar al ser humano, sin mucho que poder hacer. Ha fracasado todo intento que el hombre haga por rescatarse a sí mismo fuera de Dios, ha fracasado. El domingo pasado les hablé acerca de la idea que tuvo Carlos Marx al tratar de revolucionar al mundo y cambiarlo, pero terminó su vida frustrado en su propio intento. Otro de los grandes hombres de la historia, filósofo de la historia, René Descartes, fue el padre del pensamiento científico moderno, de la filosofía moderna. Nació el 31 de marzo de 1596 y él inauguró lo que fue el periodo en aquel entonces del idealismo, por la sencilla razón de que él creía que la verdadera realidad para el mundo era la realidad de las ideas. Él quiso dar a entender que todo se podía resolver a través de la razón. De hecho, él creía en Dios, pero él creía que Dios había hecho el universo, pero se había desentendido de él, lo había dejado a su suerte. Y que dijo René Descartes, de hecho él fue el creador del pensamiento, que usted lo ha oído muchísimas veces, pienso, luego existo, porque él decía que existían solamente aquellas cosas que se podían llegar a pensar. De hecho, él llegó a decir que si un ser humano no entraba en el juego de la razón era porque estaba fuera de sus cabales y debía ser recluido. Él planteó la idea de que una persona que estaba enferma de los nervios tenía que ser recluida porque no pensaba, no razonaba, y que todo ser humano que no entrara en el mismo juego debía también ser recluido. Esta base de pensamiento dio un poco de pie a lo que fue después, años después, el fascismo de Hitler. Hitler creía en una raza superior, el ser humano perfecto, y todo el que tuviera problemas, como las personas que tenían síndrome de Down o cosas así, deberían eliminarlas y matarlas. De hecho, Hitler mató a muchos judíos porque él consideraba que los judíos no eran una raza de personas normales, no era, y había que, un poco que esa idea fascista nace del pensamiento de René Descartes. El que no piensa, no. Y René Descartes creía que todo se tenía que explicar en base a la razón. De hecho, él decía que Dios no era necesario, la razón humana lo podía hacer. Y él propuso, dijo René Descartes, que la única posibilidad de liberación del pecado que le quedaría al hombre sería por medio de la razón. La liberación del pecado por medio de la razón. Qué fracaso el de Descartes, porque después cuando el desarrollo científico llegó a su potencial hasta la actualidad, el desarrollo científico ha demostrado que hay infinita cantidad de cosas que la razón no puede explicar. Y la ciencia moderna lo único que nos ha dado hoy es que mientras más descubre, más preguntas tiene y menos respuestas al porqué de muchísimas cosas en nuestro universo. Y la cruz de Cristo silenció el concepto de Descartes de que Dios había creado el mundo, pero que lo había abandonado a su suerte. El que Cristo viniera a morir en una cruz nos enseña que Dios estaba interesado en el ser humano, ¿verdad? La cruz de Cristo nos recuerda las palabras de Jesús. Hemos visto todo lo que Cristo padeció, cómo Cristo vino a morir, y la expresión, una de las expresiones más conmovedoras de la cruz fue precisamente la palabra consumado es. Es un término que se usaba mucho en la antigüedad.
se usaba para infinidad de cosas. Se usó. Por ejemplo, era una palabra que se usaba cuando un artista terminaba de pintar un cuadro, su obra, después de concluida totalmente la obra y después de haber visto y analizado su obra, que haya sido totalmente completada, el pintor decía consumado, terminé la obra. La palabra significa llevar hasta el final. No es la idea de como cuando uno completa un programa, por ejemplo en educación. Uno de los grandes conflictos que yo tengo a veces con la educación, y por lo cual creo que hay una gran diferencia entre la educación cristiana y la educación secular, porque en el mundo secular las personas están preocupadas por terminar un programa de clase. Terminamos independientemente que el alumno haya aprendido o no. La educación cristiana se centra en la persona. La persona tiene que llegar a aprender, si no el programa no se culmina. Tenemos que seguir hasta que la persona aprenda, porque trabajamos para educar a la gente, no para completar un programa. Entonces la expresión consumado no significa, bueno, terminé el programa, lo llevé hasta el final, sino que el programa cumplió el objetivo para el cual ha sido puesto en marcha. Habla de una plenitud, se completó en toda su totalidad. Por eso se usaba cuando un artista, después que terminaba un cuadro, analizaba todo, quedó perfecto, ya está, no le falta más nada, decía consumado es. Era la palabra griega tetelestai. La obra ha sido completada. Dice que Cristo en la cruz, al ver todo lo que se había dicho, dijo tetelestai. La obra ha terminado. Se consumó la obra. Jesús la repitió varias veces. Cuando oró allí en Juan capítulo 17, oró al Padre en su oración, le dijo, Padre, glorifica mi nombre como yo he glorificado al tuyo, porque he terminado la obra que me diste que hiciese. La consumó, la terminó. Y en la cruz dijo Jesús, y viendo que todo estaba consumado, al final dice tetelestai. Y dice la Biblia que Cristo inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Es bien hermoso y bien dramático todo lo que ha sucedido en la cruz, ¿verdad? Pudiéramos explicar desde que Cristo empezó a hablar allí todas las palabras dirigidas al Padre, Padre, perdónalos. Hablamos de ese tema, cancela el juicio, ¿verdad? En esta hora, después Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Giovanni habló sobre eso, sobre el tema del desamparo. Yo creo que Dios, la idea era de una confirmación de que el juicio había terminado, si no se continuó el juicio. Y después Jesús viene a esta escena y dice, bueno, cuando vio que todo estaba consumado, dice que entregó el Espíritu. Y es interesante porque Juan es el único evangelio que dice que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y es curioso porque cuando uno busca en el idioma griego inclinar la cabeza, significa recostar la cabeza como en una almohada, cuando uno va a descansar y recuesta la cabeza. En una ocasión los hombres quisieron seguir a Jesús y Jesús les dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Usó la misma palabra que la cruz. Las dos únicas veces que Jesús usó la palabra esa. En su ministerio dijo, no tengo dónde recostar la cabeza. Y cuando llega a la cruz, usó la misma expresión. Y dice, y recostó la cabeza. Dicen los teólogos que esa fue la única vez que Cristo descansó. Durante su ministerio no había descansado, pero en la cruz descansó. Por eso se cree que lo que Jesús hizo al estar en esta posición colgado fue que recostó la cabeza sobre su hombro y descansó. Y ya se terminó la obra. ¿Verdad? Dicen que eso fue lo que se piensa que hizo, recostó su cabeza sobre su hombro. Porque la palabra significa recostar la cabeza sobre una almohada. Y fue lo que hizo, recostó su cabeza y dice que entregó el Espíritu. La obra había sido terminada. Y cuando miramos a la profecía de Isaías, Isaías dice, hablando del siervo del Mesías sufriente, Isaías 53 dice, y mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que la palabra consumado se usaba en la antigüedad para cuando a un pintor terminaba su obra. Se usaba también para cuando el sacerdote iba al templo y ofrecía todo el rito del sacrificio, que se entregaba el cordero en sustitución de manera simbólica para cubrir el pecado del pueblo. Cuando el sacerdote terminaba toda aquella obra, usaba la palabra tetelestai. Todo ha sido terminado, se acabó se usaba también cuando un esclavo en una casa terminaba su tarea
de servir, a limpiar todo, recoger, cuando se acababa el día, después de haber terminado sus funciones como esclavo, decía Tetelestai, consumado, terminé el trabajo del día, se ha sido completado. Y se usaba también cuando un general iba a la guerra y conquistaba en su propósito de conquista, cuando la guerra se acababa y él cumplía su propósito y salía victorioso de su batalla, decía Tetelestai, consumada es, he ganado. Así que, hermanos míos, la expresión en la cruz cuando Cristo dijo consumado es, todo ha sido terminado, por lo menos 3 ideas importantes nos deja clara la expresión. Primero, la deuda ha sido pagada. En Romanos 6:23 dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Había una deuda. Y la palabra tetelestai también se usaba en el mundo del negocio, cuando había una deuda pendiente, pero alguien pagaba totalmente, decía tetelestai, se pagó la deuda. Jesús en la cruz pagó la deuda. Usted y yo merecíamos la muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz y estaba allí, vio que todo se había completado, dijo tetelestai, la deuda ha sido pagada. En Colosenses 2:14 el apóstol Pablo habla también acerca de este tema. Les voy a leer lo que dice Pablo en Colosenses 2:14 en la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia de igual manera, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Así que consumado es, significó que la deuda suya ha sido pagada. En segundo lugar, que el juicio había sido cancelado. El apóstol Pablo habla aquí de un juicio, ¿verdad? Y en el mismo Colosense dice, y él anuló esa deuda que la ley nos imponía. Hablamos acerca de que la palabra de Cristo en la cruz, perdónalo, estaba indicando un juicio. Cristo cuando fue a ir a la cruz ya dijo, la hora del juicio de este mundo ha llegado. Así que la muerte de Cristo en la cruz pagó la deuda, puso fin al juicio, canceló el juicio que había contra nosotros. Dice que lo clavó en la cruz. La palabra consumado es, significa eso. Y por último, la guerra ha sido ganada. ¿Verdad? Colosenses 2:15 nos dice el apóstol Pablo de la misma manera, que dice que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal en la cruz. Así que las palabras consumado es nos recuerda que la deuda ha sido pagada, el juicio ha sido cancelado y la guerra ha sido ganada. Dice la palabra de Dios que Satanás y sus huestes demoníacas fueron exhibidas públicamente aquel día y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Hermanos míos, y el evento de la cruz le puso fin a la historia de la salvación. Dios completó su obra salvadora para nosotros y nos da a nosotros la fortaleza de saber que ahora en Cristo, como decía Pablo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Cancelaron mi deuda, no tengo nada que pagar. El juicio me liberaron de él, nadie me puede condenar. Dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Satanás puede hacer lo que quiera, su vecino puede decir de usted todo lo que quiera, su jefe, cualquiera. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Y por último, hermano, qué fortaleza, la guerra ha sido ganada. Vivimos en un mundo convulso, amenazado constantemente. Ayer mismo otro conflicto bélico más entre Israel y los árabes, que a veces uno se pone nervioso. La guerra ha sido ganada y si usted quiere tener total certeza y seguridad, vamos al libro de Apocalipsis. Ahorita Juan Carlos estaba hablando de eso, de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, mire lo que dice la palabra de Dios al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis no es un libro para asustar a nadie, al contrario, fue escrito para alentar a la iglesia, para que la iglesia tuviera valor y confianza, para recordarnos que el Señor en la cruz ganó la batalla de los siglos.
La guerra ha sido ganada. El Señor se ha proclamado victorioso. Por eso Apocalipsis capítulo 20, versículos del 8 al 10 dice la Biblia: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Israel y Jerusalén son la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que le engañaban fueron lanzados al lago de fuego y azufre, y donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la guerra fue ya ganada. Nuestro final está garantizado. ¿Verdad? El final nuestro Jesús lo garantizó en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, todo fue terminado. Qué tremendo, ¿verdad? No tenemos ni la más mínima idea a veces cómo interiorizar todo este evento, ¿verdad? Pero hermanos míos, qué hermoso cuando yo estaba en estos días estudiando nuevamente, repasando qué hizo Jesús en la cruz por nosotros. A veces creemos tanto sacrificio, tantas cosas. La gente quiere que Jesús lo pagó todo, no hay nada que hacer. Y yo explico, y me gustaría leerlo, que ustedes busquen ahí Romanos 5:10. Mire qué tremendo pasaje, Romanos 5:10, para entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Romanos 5:10 dice la Biblia, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Cuando yo pienso en lo que pasó en la cruz, me viene a la mente la idea de 2 personas que entraron en negociación. El negocio lo hicieron entre Cristo y Dios, su Padre. Se reunieron para negociar algo en el que usted y yo nada pudimos hacer. No teníamos nada que hacer. Eso fue un acuerdo entre ellos y la salvación se gestionó en ese círculo entre Cristo y su Padre. Usted nada pudo hacer. Esta semana estábamos José y yo hablando sobre ese tema, ¿verdad? El miércoles. ¿Qué hizo Jesús por mí? Todo lo hizo Él. Mire lo que dice el Romanos 5:10. Léalo, alguien que lo lea. Para que usted entienda. Hasta ahí. Dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué significa para usted un enemigo? El que está contra mí. ¿Qué más? ¿Qué es un enemigo para usted? Uno que te odia, uno que está contra mí. ¿Qué más? Ajá. Que conspira contra mí. ¿Usted entendió eso? ¿Quién dice Romano que éramos los enemigos? ¿Que son los enemigos de Dios? Nosotros. Usted. ¿Y qué dice Pablo? Si siendo enemigos, ¿verdad? Estábamos en contra de Dios, conspirábamos contra Dios, le odiábamos. Carlos Marx decía, odio a todos los dioses. Pero Cristo murió por él. Dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Usted no pudo hacer nada. Eso fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Y yo miro la escena de la cruz como un teatro, cuando uno va a hacer una obra de teatro. Nosotros sencillamente somos los espectadores. Nos sentamos a ver la función de los artistas. Usted tiene 3 cosas a hacer con la obra que usted está viendo. Quedarse hasta el final y mirarla completa y aceptarla. Oye, qué buena está esa obra. Quedarse ahí como si nada estuviera pasando, a lo mejor acompañando a un familiar y esperando loco, desesperado porque se acabe la obra para usted levantarse y irse.
o quedarse dormido, qué aburrida es esta obra, o disfrutarla y decir, wow, qué obra tan espectacular. Yo quiero creer en esa obra. Eso es lo que la Biblia nos dice. Creer. Usted no pudo hacer nada, todo estaba hecho. Qué bendición tan grande, ¿verdad? El amor de Dios. La obra esta que Jesucristo consumó, lo único que usted puede hacer es creer en ella. Dice la Biblia, justificados pues por la fe. Es creerla. A veces cuando pienso en lo que Jesús hizo, Señor, ¿qué puedo hacer? Nada, ya todo está hecho. Lo único que puedo hacer es agradecer, porque me siento frustrado, no puedo hacer nada. El mejor ejemplo lo explicó Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. Le estaban cuestionando los fariseos que querían supuestamente, ¿verdad?, hacer algo porque ellos creían que se merecían, porque ellos habían cumplido la ley, esto y lo otro, habían hecho una serie de cosas y Jesús les explicó que no. Y Jesús les narró 3 parábolas, era una trilogía de parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Y Cristo fue de manera gradual, empezó por un objeto inanimado, después por un animal y terminó en una persona, para expresar el amor de Dios. Y hay una cosa que resalta en las 3 parábolas, es que cada vez que se encontraba lo que estaba perdido, y Jesús lo que está ilustrando es eso, la moneda estaba perdida, la oveja estaba perdida, el hijo estaba perdido. Todos fueron encontrados y lo más hermoso es que dice que cuando lo encontraban lo traía, la moneda perdida, la mujer traía la moneda delante de sus amigos y todos se alegraban. ¡Wow! Usted se ha perdido dinero y lo ha encontrado. Qué suspiro tan grande, ¿verdad? Qué alivio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Imagínense una persona pobre que se le pierda y encontró su moneda y todo el mundo contentísimo. Oye, qué bueno. Pone el ejemplo de una oveja que se perdió y dice que el pastor dejó todas las demás y salió en busca de la que se perdió. La rescató. Y esa es la escena que más me gusta a mí, la de la oveja perdida. Dice que la puso sobre sus hombros, la trajo y sus amigos se alegraron, hicieron fiesta. ¡Wow! ¡Qué contento! Y cuando trae al hijo perdido, y Jesús termina diciendo, así hay gozo en los cielos. Hay una fiesta, dice, por un pecador que se arrepintió, uno solo. Así que si usted hoy se arrepintió o ayer, hubo fiesta en los cielos. Y me encanta la ilustración que hace Jesús de la oveja perdida, porque dice que la coge, la pone sobre sus hombros y entra. Y la gente se pone contenta. A mí me encanta el deporte. Desde niño practiqué deporte y me encanta el deporte. Y me gusta hacer deporte y verlo. Ya casi que no lo puedo hacer, me siento a verlo. Pero me gusta cuando alguien gana, ¿verdad? Cuando el atleta gana y lo están premiando. ¿Y qué es lo que el atleta enseña? Su medalla, la exhibe, ¿verdad? La exhibe, todo el mundo aplaude, el estadio se pone de pie, él triunfó, ganó. Y lo que enseña es su medalla para que la gente la vea. Y me da la idea cuando Jesús trae la oveja perdida y la trae delante de los ángeles, dice, y lo que enseña es el arrepentido, como si fuera su trofeo. Al final el que echó la pelea fue él, porque el atleta, el que tuvo que competir fue él, pero él exhibe su medalla, ¿verdad? Y somos la medalla de Dios, por el que la gente aplaude el triunfo, ¿verdad? Qué gozo ese tremendo. El que peleó fue él, pero a quien exhiben como el trofeo, lo hermoso, lo que rescaté, es a nosotros. Qué tremendo. Cuando el hijo perdido, pobrecito, se perdió, dice la Biblia que malgastó. A mí esa me ilustra toda el plan de salvación de Dios. Porque dice que el hijo se fue, es una escena todo bien pintoresca, habla de toda la vida típica del Medio Oriente. No conocemos todos los detalles porque nosotros no sabemos o sabemos muy poco de estas culturas. Pero cuando la Biblia dice que el hijo fue a donde estaba su padre, y lo interesante de la historia es que los dos, no fue uno solo, para mí la historia es la historia de los 2 hijos perdidos, lo que uno se justificó, como nos pasa muchas veces, tras una vida religiosa, el otro le dio rienda suelta a todos los deseos que tenía. Y casi siempre el que vemos es el que juzgamos. Pero el que se queda escondido detrás de la fachada religiosa, nadie lo ve, qué bueno que pero está acabando igual. Y los dos, la Biblia dice que cuando vino uno que fue el atrevido y le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden. En la cultura oriental eso no se puede hacer. La Biblia lo dice. ¿Usted sabe que hubiera hecho un buen padre oriental? Eso se lo diría después.
lo primero, usted sabe qué era lo que le hacía. Abofeteaba a su hijo. Y después de abofetearlo, le decía, no te voy a dar nada, tú sabes. ¿Usted sabe por qué? Porque la expresión, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le estaba diciendo a su padre, estoy loco porque te acabas de morir para quedarme con todo. Y el padre le hubiera bofeteado su cara. Le hubiera dicho que te vas a morir, ahora eres tú, porque te voy a dar una zurra, que no te vas a poder levantar de tú. Pero la Biblia dice que le dio al hijo, pero qué interesante, dice que se lo dio a los dos. Y dice, y le dio a los dos la parte de los bienes que le correspondía a los dos. Y el otro de zorro, calladito la boca, ni dijo nada, la cogió. Yo no estaba en el potaje, yo no fui de la idea, pero si me lo doy, me voy. ¿Eh? Y claro, el otro se fue, malgastó su vida, despilfarró todo lo que había. Y aquí viene algo interesante, volvió en sí. El ser humano conoce a Dios y tiene la capacidad para entender que está obrando mal. Pero en ese trance de tu vida tienes dos opciones. O buscar a Dios, que es el único que te puede sacar de esa situación, o ignorar a Dios. Dice que volvió en sí y dijo, wow, se acordó de la casa de su padre. Y dijo, padre, ideó un plan. Voy a decirle a mi padre, voy a regresar allá para que me acepte. Ideó un plan y dijo que él pensó, voy a decirle a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como un trabajador, un esclavo de la casa. Y el plan parecía perfecto. La idea era, dije, bueno, si soy un jornalero, me aceptan como un trabajador de la casa y entonces así le voy pagando a mi padre lo que me llevé. ¿Verdad? Dice la historia. Dice la historia que cuando el hijo se levantó, se estaba arriesgando tremendo, porque la cultura oriental dice que un hijo que ha hecho eso a su padre, cuando regresa a la ciudad, los ancianos de la ciudad, ustedes saben que este mundo oriental, sobre todo en la antigüedad, se formaba por clanes, jefes de familia, sobre todo los padres eran los jefes de familia. Cuando regresara, se iban a reunir en un juicio contra el muchacho para analizar si lo podían dejar entrar o no de vuelta a la ciudad. Si el grupo de ancianos de la ciudad consideraba que la falta de respeto había sido muy grande, lo menos que hacían era expulsarlo y no podía entrar más a la ciudad. Lo otro que podían hacer era apedrearlo por haberle faltado a su padre. Eso es lo que decían las leyes orientales. De hecho, la ley del Antiguo Testamento dice, el hijo rebelde, apedréalo. Era la ley oriental. El hijo se estaba arriesgando. El padre sabía por la historia lo que podía pasar. Por eso dice la Biblia que el padre, cuando vio al hijo de lejos, salió corriendo de la ciudad a buscarlo para entrar con él, porque nadie se atrevería. Si el padre entraba con el muchacho, nadie se atrevería a llevarlo a juicio, porque el padre era una de las autoridades de ancianos del lugar. Nadie se atrevería a juzgar al padre. Y salió corriendo a buscar a su hijo para entrar con él a la ciudad y que nadie lo fuera a tocar. No es de extrañarnos que cuando el hijo pródigo está viendo lo que nuevamente su padre, que se está humillando otra vez, está haciendo, el hijo pródigo no pudo terminar el plan que había ideado. Y ahí fue cuando se produjo realmente el arrepentimiento. No cuando volvió en sí. Cuando volvió en sí, analizó su desgracia y dijo, en la casa de mi padre es donde único yo me puedo salvar. Hasta ahí no hay arrepentimiento. Sencillamente reaccionó. Hay que cambiar. El arrepentimiento se produjo cuando él vio a su padre haciendo lo que hizo y dijo, Padre, lo único que pudo decir él fue, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no le dijo, hazme como un jornalero. Él sabía que no podía pagarle a su padre. Eso ilustra la salvación, que no se puede pagar. Tú puedes tener cualquier plan en tu vida, pero lo que Dios hizo, lo hizo sin contar contigo. El plan de la salvación en la cruz, Dios no contó con nosotros. Sencillamente lo hizo. Lo único que pide es aceptarlo. Y por eso el hijo se humilló cuando vio lo que su padre se humilló.
lo trajo a la ciudad y cuando la gente, sobre todo el hermano mayor, lo fueron a acusar, oye, este hombre, pero si este ha perdido todo, el padre no hizo caso al juicio, canceló el juicio y dijo, pónganle el mejor vestido, pónganle un anillo en su dedo, mi hijo muerto era y ha revivido, estaba perdido y lo he rescatado, pero la escena no se vio ahí. ¿Qué hacemos con el otro hijo que está perdido también? Es interesante que el hijo tampoco quiso entrar a la fiesta. El padre hizo una fiesta y el hijo se quedó fuera. Estaba perdido también. Y el padre se volvió a humillar. Era algo que en el mundo oriental no se podía hacer. Un padre de familia organizaba una fiesta y todo el mundo tenía que estar en la fiesta. Y el que se quedaba fuera, el hijo no quiere entrar, el padre lo que decía era, cuando se acabe la fiesta que se prepare, pero de la fiesta no me voy. Ah, no quiere entrar, ok, sigamos la fiesta. Cuando la fiesta termine, que se prepare por no haber entrado a la fiesta, a un hijo. Pero dice que el padre salió de la fiesta, se volvió a humillar y salió a buscar al otro hijo, pero el otro hijo no quiso venir, no volvió en sí nunca. Jesús no concluyó la parábola, se la dejó a los fariseos para que ellos le pusieran una conclusión. Razona y mira lo que te estoy diciendo, que me estoy humillando por ustedes al salirlos a buscar. A los perdidos, como le llamaban ellos a los gentiles, pero también a los judíos. Y la historia representaba a los dos. Qué hermosa la historia de la cruz. Usted no tuvo nada que hacer. El Padre te ha aceptado. Lo único que te pide es que vuelvas en sí y vengas a Él. ¿Verdad? Eso es lo hermoso de la historia de la salvación. Cristo y el Padre lo hicieron todo para salvarnos a nosotros. Garantizarnos, ¿verdad?, la bendición de la vida eterna. Y saber que las luchas en esta vida, hermanos míos, yo sé que nos amedrentan, nos afligen, pero ya la guerra fue ganada. El final nuestro está garantizado por la muerte de Cristo en la cruz. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que venciere, dice, te daré a comer del árbol de la vida. ¿Verdad? No vivamos con miedo. Y si aún tienes carga, ven a Cristo. La solución de nuestra vida está en Cristo Jesús. Él lo pagó todo, lo hizo todo, nos dio todo. Lo único que necesitamos es creer. Ese es el regalo de Dios. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos. No es por medio de vosotros. No te invitaron a ti al plan salvador. Te invitaron a creerlo. Te invitaron ahora a participar de lo que se hizo por ti. Pero esto fue algo que se gestionó solo entre Jesucristo y el Padre. Ellos lo hicieron todo por amor a nosotros. Cristo te está invitando hoy, ¿verdad?, a venir a Él, a aceptar ese plan. Aceptarlo, Jesús lo hizo por ti. Yo creo que estamos viviendo en la época, en la hipocresía más grande de todos los tiempos. El hombre vive penando por su liberación y ya está suelta. La reja está abierta, ya no hay soldado vigilando la cárcel. No hay una acusación en tu contra, no hay nada y tú sigues encerrado en tu cárcel, llorando cuando vas a recibir la libertad. Y resulta que la estación de la policía está vacía, ya no hay policía, no hay juez, no hay condena, no hay una cárcel cerrada, las puertas están abiertas y usted sigue preso. Es como la persona, ¿verdad?, está escondido y sale y saca la cabeza. No veo a nadie, ¿podré salir o no podré salir? No hay nadie, ya se acabó todo. Salga sin miedo. Es lo que Cristo está diciendo, ven a Cristo, ya se acabó todo. El plan de salvación fue ese, por eso Cristo dijo, consumado es, y descansó. Me encantan las palabras de Isaías, dice, mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. ¿Verdad? Es para el que cree, el que lo quiera creer, ¿verdad? Dice el autor del libro de Hebreos, ¿y quiénes perecieron? Dice, los que no creyeron. Nada más que eso. Es creer o no creer. Y espero que hoy, si usted no ha tomado esa decisión, que usted sea de los que quiere creer. Creer no es cuestión de argumentos, es cuestión de querer. Es cuestión de querer. Quiera el Señor que usted sea de los que hoy quieren. Quiero creer.
Yo quiero ser parte, ¿verdad? Experimentar esa satisfacción del plan salvador de Cristo en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús dividió la historia, el punto central. Los antiguos tenían que mirar con fe a la promesa, que aún no había llegado, era Cristo. Y nosotros, que hace 2000 años atrás, tenemos que mirar atrás a lo que se hizo hace 2000 años atrás. Los antiguos tenían que mirar adelante, era una esperanza para ellos. Y nosotros tenemos que mirar atrás. El punto central de toda la historia es Cristo Jesús. Y en la cruz se gestionó la batalla más grande de todos los tiempos. Allí se ganó. Y el Señor te lo ofrece hoy como un regalo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y quiera Dios que usted pueda ¿verdad? Aceptar ese regalo de la cruz tan especial, ¿verdad? Dice Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su gracia? Para los que hemos creído, ya estamos, ¿verdad? Qué bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día, por este tiempo, Señor, de poder compartir la palabra. Gracias por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias porque Cristo nos ha dado la vida eterna, nos lo ha pagado todo, Señor. Ayúdanos a nosotros ahora a ser fieles siervos tuyos, que por gratitud podamos vivir entregados a ti para tu gloria y tu honra. Padre, bendice nuestras vidas, nuestros hogares, y a tener la fuerte y firme confianza de que las batallas de esta vida en las que estamos a veces sumergidos han sido ya vencidas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, oh Señor. Permite que esa gracia, la gracia y la paz tuya pueda sobreabundar en la mente y el corazón de cada hermano que está aquí presente. Bendícelos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.